Dime, Sigrid Bazán, ¿en qué parte, si acá está el texto, lo estamos leyendo? En ninguna. Mentirosa, porque eso es lo que eres, mentirosa, ¿no? La fealdad de tus mentiras son directamente proporcionales a la fealdad de tu peinado. La señora Sigrid Calabazán, ¿no? Que nuevamente ha vuelto a la acción. Vamos a escucharla en este TikTok elaborado por ella misma, y para que luego hagamos un comentario. Adelante, producción. En primer lugar, pedirles no se preocupen. Yo no pienso exculparme y decir que aquí el Congreso no tiene responsabilidad y que el culpable de todo es el Ejecutivo. Creo que aquí no se trata de dos bandos, el bando de los congresistas y el bando de los dirigentes ciudadanos. Así que voy a hablar como una ciudadana también, si me lo permite, señor presidente, y a todos ustedes dirigentes, porque el Congreso, es cierto, no tiene la prerrogativa principal de velar por la seguridad ciudadana. Hay un Ministerio del Interior, hay un Ejecutivo, pero desde el momento en el que el Congreso decidió tocar la ley de crimen organizado, tiene que hacerse responsable. Y es hidalgo, señores congresistas, reconocer los errores. Nosotros votamos en contra de esa modificatoria porque sabíamos que traería impunidad. No solamente por el tema de los allanamientos, que con toda razón mencionan algunos colegas y aquí los dirigentes, básicamente le quita el factor sorpresa, básicamente permite que el allanado sea notificado, tenga a su defensa y simplemente se desaparezcan las pruebas. No sería la primera ni única vez que vemos eso. Sino que además la ley de crimen organizado te dice que la ley de crimen organizado no se va a aplicar para los delincuentes de saco y corbata. Eso es lo que hace. Reduce la aplicación de crimen organizado solamente para algunos sectores del crimen y no para otros, dejando de lado precisamente a extorsionadores, a sicarios, a partidos políticos, por ejemplo, que habían estado considerados dentro de las investigaciones por crimen organizado. Hay que decirlo todo, completa la información. No es solo una crítica, son varias cosas que se han aprobado con esta modificatoria. Y lo que quiero decir, y aquí entra nuestra responsabilidad, no solamente de derogar esa ley de crimen organizado. Yo ya no sé si reírme o llorar no de cólera, sino de impotencia, ¿no? Impotencia. Porque, ¿cómo es posible que un solo ser humano, en este caso la señora Sigrid Bazán, pueda producir semejante cantidad de babosadas y expresarlas públicamente sin ruborizarse, ¿no? Porque, o sea, yo entiendo que alguien en algún momento determinado, un ser humano, digamos, de condiciones medianamente normales, ¿no? Con un IQ relativamente también promedio, ¿no? Pueda, pues, en algún momento cometer un desliz y decir una taradez, ¿no? Pero una persona que dice tantas estulticias juntas en tan poco tiempo, eso ya merece un premio, ¿no? Sí. Un Oscar invertido a la estupidez, ¿no? Porque fíjate, ¿qué nos dice? Primero, se presenta y dice que no se preocupen, y todavía con histrionismo, ¿no? No se preocupen, dice, ¿no? No voy a echarle la culpa al Ejecutivo, porque yo también tengo que reconocer que el Congreso y bla, 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 bla. Discurso barato, ¿no? Y agrega inmediatamente, dice, la nueva ley de crimen organizado le quita el factor sorpresa a los allanamientos porque hay que notificar al abogado. Como decía Jaime Chincha en su programa Octavo Mandamiento, no mentiras, si se la pasaba mintiendo siempre, ¿no? El abogado. Resulta que ahora hay que notificar al abogado. Y para que le llame a su cliente y le diga, esconde todo. Y así con su gesto histriónico y todo el asunto, ¿no? Entonces la señora Sigrid Calabazán sigue esparciendo la mentira. Bueno, ellos no se cansan de mentir, nosotros no nos cansamos de desmentirlos y decir la verdad. Por favor, producción, en pantalla el texto de la norma, donde en ninguna parte dice que se tiene que notificar al abogado. Explícanos, por favor, Lucho. Lo hemos sostenido ya, ¿no? Que hay dos momentos, el allanamiento y otro es la búsqueda de información e incautación de bienes o de fuente de prueba.
Para el allanamiento no se necesita ni con esta ley, ni con la anterior derogada, la 32.108, ni con las anteriores normas. Nunca se ha exigido la presencia del abogado. El propio juez, al momento de dictar la resolución autoritativa de ese allanamiento, ordena de que inclusive se puede romper la puerta. Es el descerraje, lo que se conoce como el descerraje. Es decir, pueden ir con su torito, caso, por ejemplo, del presidente Dina Boluarte, donde fue colchado con su gente y con el torito, ¡pum!, rompieron la puerta. Entonces ahí no se necesita notificar. Para efectos de lo que significa, ¿no?, la incautación de bienes, registro, incautación de bienes, para este segundo momento sí se exige la presencia del abogado, ahora del defensor público, quien debe estar también autorizado su participación en la resolución autoritativa. Por lo tanto, es una mentira. Así es. Aquí tenemos justamente en pantalla, por favor, producción, no nos quiten la imagen, ¿ya? La parte pertinente del texto de la ley 32.108, que es la ley de la cual estaba hablando Bazán en ese momento, ¿no? Y es la modificación del artículo 2 de la ley 27.379, que ya habíamos dicho, tácitamente estaría derogada desde la entrada en vigencia del Código Procesal Penal. Pero bueno, eso no es lo que interesa en este momento. Sino quiero que por favor centren su atención. Vamos a leer, ¿eh? Artículo 2, medidas limitativas de derecho. El fiscal provincial, en casos de estricta necesidad y urgencia, puede solicitar al juez penal las siguientes medidas limitativas de derecho. Vámonos directamente al allanamiento. 7. Allanamiento de inmuebles o lugares cerrados fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración, siempre que existan motivos razonables y suficientes elementos probatorios para ello. La medida está destinada a registrar el inmueble y, de ser el caso, a su incautación. El registro, no el allanamiento, lo que acaba de explicar Lucho. Sigrid Bazán, escucha. El registro, o sea, fase 2 del allanamiento, se realiza con presencia del interesado y de su abogado. De no contar con abogado, se le proporcionará uno de oficio. La solicitud y la resolución judicial indicarán expresamente la finalidad del allanamiento y del registro. Entonces, dime, Sigrid Bazán, ¿en qué parte de la norma dice antes de la realización del allanamiento se le tiene que notificar al abogado? Porque eso es lo que tú estás diciendo. Se eliminó el factor sorpresa, dice, ¿no? Porque se le tiene que notificar al abogado. ¿En qué parte? Dime, Sigrid Bazán, ¿en qué parte? Si acá está el texto, lo estamos leyendo. En ninguna. Mentirosa. Porque eso es lo que eres. Mentirosa, ¿no? La fealdad de tus mentiras son directamente proporcionales a la fealdad de tu peinado. Siguiente. Dice en esta alegoría de discurso de cantina, ¿no? De cantina, de verdad, porque esto, yo creo que hasta un borracho podría dar un argumento más, más sólido, ¿no? Dice, la nueva ley de crimen organizado solo define como tal a las organizaciones criminales. Ah, caramba, se molesta porque la nueva ley de crimen organizado solamente comprende al crimen organizado, pero no a los partidos políticos. Dios mío, y es politóloga. Esta señora es politóloga. O sea, yo no sé, Dios mío, ¿qué cosas están formando en la Universidad Católica? ¿Qué están formando en la Universidad Católica? ¿Eso o de verdad están formando profesionales? Porque no puede ser posible que esta señora se moleste porque la ley de crimen organizado define y comprende a las organizaciones criminales y deje de lado a los partidos políticos. ¿Qué te pasa, Sigrid Bazán? ¿Qué te pasa? ¿De cuándo aquí te han dicho que los partidos políticos son crimen organizado? ¿O podrían serlo?
Que puede estar tomado por grupos criminales, sí, claro, Lógico. sin ninguna duda. Como Juntos por el Menú, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Dios mío, esta señorita, de verdad que, oye, ya, ¿sabes qué? Para no vomitar, hermano, vamos a ver. Y ella dice, o decía, ¿no? Me avergüenzo de este Congreso. No, yo creo que es al revés. El Congreso debería avergonzarse por tener a gente como tú. Entonces, cuando la gente en las calles a decir que cierren el Congreso, que cierren el Congreso. No, el problema no es el Congreso. El problema es que tenemos congresistas como estos. Entonces, por favor, lo que deben hacer es cerrar la estupidez antes de votar para no elegir a ese tipo de representantes. De verdad que, Dios mío. En fin, vamos con las verdaderas, la verdadera parentelas lejanas. Adelante, producción. Bueno, Lucho, son igualitos, ¿no? ¿Qué tal la evolución, ¿no? Sigrid Guerrero y Paolo Bazán. Hablando de estultos y corruptos, Epicentro, ese medio asalariado de APRO, de Idea Internacional y de otras ONGs que son dependientes de George Soros, ahora le ha escrito un ditirambo, ¿no? Casi un panegírico a José Domingo Pérez, ¿no? Aquí lo estamos viendo en pantalla, por favor, producción. ¿Quién es el autor de esta porquería? Es Daniel Llovera. Daniel Llovera, un conocido difamador, ¿no? Que es periodista y que tiene la especialidad en dos materias desde el periodismo, ¿no? Primero, tergiversación de la realidad con enormes cuotas de difamación, y dos, es un experto conocedor de la teoría del mermelerismo, ¿no? Porque ya conocemos su trabajo. A mí particularmente ese señor me ha insultado como no tienes tú idea. ¿Y todo por qué? Porque un día un ciudadano al que Daniel Llovera difamó a través de Al Jazeera, ese medio de comunicación de los terroristas islámicos, sacó un documental en inglés, ¿no? Pagado por, sabrá Dios quién le habrá pagado, ¿no? Pero para atacar a un ciudadano, Alberto Gómez de la Torre. Este ciudadano me convoca a mí para elaborar un amicus curiae en el marco de la querella que le había interpuesto a Daniel Llovera precisamente por esa difamación. Y yo emití pues el amicus curiae en función de la doctrina comparada del derecho internacional y la jurisprudencia y la doctrina nacional sobre cuáles son los límites de la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión, como cualquier otro derecho, tiene límites. Y el periodista, cuando emite juicios de valor personal, ¿no? Hace calificaciones, ¿no? E imputaciones no basadas en medios probatorios, ya no está haciendo simplemente repetición de lo que escuchó o le dijeron, sino que ya él mismo se está convirtiendo en autor de una consideración que eventualmente podría lesionar el derecho al honor y por lo tanto entonces comete el delito pues de injuria, difamación y calumnia, ¿no? Entonces yo emití un amicus curiae, ¿ya? Y lo presenté y lógicamente era desfavorable pues para Daniel Llovera. ¿Y cómo reacciona Daniel Llovera? Insultándome, ¿no? Insultándome. Y además, como es amigue de la española esta que en su tierra es nada, ¿no? Porque si fuera algo en España,
viviría en España y trabajaría en España, pero como en España es nada, tuvo que venirse aquí al Perú de la manito de César Hildebrand y se quedó aquí en el Perú, porque aquí los peruanos son tan generosos que a cualquier cosa que sea extranjera la elevan a la categoría de, digamos, un tótem, ¿no? Y entonces esta señora, Ana Buenaluque, que se hace llamar entre sus amigos Anuska, ¿no? Un día me hizo un reportaje que yo le agradezco, siempre le voy a estar agradecido, y lo sacó en Cuarto Poder cuando Clara Elvira Ospina era la directora de ese programa, con la intención de querer perjudicarme, pero en realidad me hizo tanto beneficio que todos los juristas más reputados de América Latina, España e Italia me hicieron un acto de desagravio, Lucho, en plena pandemia, porque realmente fue grosera la forma como esta señora trató de denigrarme a mí, y no lo logró, sino más bien al contrario, me elevó. Entonces, Daniel Llovera y su amiga Ana Buenaluque se dedicaron a insultarme, ¿no? ¿Y tú crees que yo, teniendo el derecho para querellarlos, moví un dedo? No, por dos razones. Primero, porque yo provengo de la vieja hornada política que consideraba que el ejercicio de la acción política se hace en un escenario político, no en un escenario judicial. Recurrir al escenario judicial es propio en política, es propio de los ¿no? O sea, si tú te vas a meter a política y luego metiéndote en política, ¡ay, me ofendió! El señor juez me ha dicho con... ¿no? Entonces, carajo, no te metas a política, claro. No te metas a política, claro. ¿no? Porque si vas a tener tus oídos de cristal o tu, ¿cómo le podríamos llamar? El himen de tu dignidad va a ser extremadamente delgado y no complaciente, entonces no te metas a política, ¿no? Entonces, la política se discute en el escenario político, no en un despacho judicial. ¿No? A diferencia de ellos que todo lo judicializan. Entonces sí. Yo por eso... Al estilo Rivera, Carlos Rivera. Así es. Entonces es que pudiendo haberles denunciado y haberles ganado el juicio porque tenía todas las de ganar, y a lo mejor hasta embargos y todo, ¿para qué? Para que luego se victimicen, ¡ay, están persiguiendo al periodismo de investigación y eso es una venganza! Son nada. Y segundo, porque como decía un respetable Miro Quesada en la década de los años 30 del siglo pasado, a ese tipo de insectos se les mata con el DDT del no darles bola. De la indiferencia. De la indiferencia, ¿no? El DDT, ¿no? El Baigón actual. Así es, Baigón, ¿no? Entonces, por eso es que yo no moví un dedo, pero ellos se pintan por sí solos, pues. Ese es Daniel Llovera, que ahora hace de abogado, de periodístico, entre comillas periodístico, de José Domingo Pérez. Y lo curioso es que dice, ¿no? Hemos tenido los documentos de la carpeta fiscal a la vista. Oye, ¿la carpeta fiscal no es reservada? Se lo han dado a Pérez y Pérez se lo ha dado a Llovera. Claro, ahora ¿qué va a decir Pérez? No, se filtró por otro lado. O sea, Llovera está haciendo una apología panegírica de José Domingo Pérez. El interesado es José Domingo Pérez. Llovera tiene la carpeta de José Domingo Pérez. ¿Quién le entregó la carpeta? Bien. Claro, ¿no? Filtradores, así son. Bueno, finalmente, para irnos al último corte, otro monumental fracaso del fiscal L. A ver, en pantalla, por favor, la primera imagen. Esta es la resolución que ha sido dictada por la tercera sala penal nacional, ¿no? Que está presidida por el juez Salinas Sicha. Por favor, en pantalla, la última página, ¿ya? Yo quisiera, Lucho, que nos hagas unos comentarios sobre esta resolución. Claro.
A ver, lo que pasa, como toda resolución, tiene que estar pues debidamente fundamentada, ¿no? Ese es un principio constitucional, ¿no? Y lo que cuestiona la sala es que no hubo pues una fundamentación adecuada para dictar la resolución que revocaba en este caso el beneficio de colaboración eficaz. La sala ha sostenido que no hubo unas diligencias preliminares que en realidad en este caso la propia ley establece que debe realizar el fiscal para verificar si en efecto hay mérito o no para el tema de la revocatoria. Porque también tiene que hacerse previa audiencia y en esa audiencia discutir no solamente las indagaciones preliminares, sino también el material probatorio que en este caso el colaborador Barata debió ofertar en su momento. Pero otro dato importante que analiza la sala es que como Barata es un ciudadano brasilero que radica en Brasil, tiene que emplazársele a través de cooperación internacional, porque esa es la vía correcta de acuerdo a las normas procesales para emplazar a alguien que vive fuera de nuestro territorio. Entonces, como no se ha cumplido ello, pues es lógico que ha causado indefensión. Eso es claro. Pero eso es un tema de forma. Pero yendo al tema de fondo, el tema de fondo es que sí, en algún momento seguramente cuando se corrija este tipo de inexactitudes procesales, vuelva a discutirse si en efecto debe revocarse o no. A mi juicio sí debería revocarse. Porque el propio acuerdo ha sido tramposo, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces que los fiscales lo que hicieron es regalarle inmunidad procesal que no existe en el Perú. Así es, efectivamente. Bueno, ahí está el fiscal héroe, ¿no? Ay, carajo. Bueno, entonces, ya saben, psiquiatras y psicólogos, por supuesto reputados, que quieran colaborar y contribuir con el país. Por favor, en pantalla, Alexa, el número de contacto de nuestra productora, de nuestras productoras, en todo caso, coordinadoras, Alexa, y también se está incorporando Carito, ¿no? Comunicarse a estos números telefónicos para poder hacer la coordinación correspondiente y que puedan presentarnos aquí sus propuestas de análisis psiquiátrico, psicológico de la personalidad de este falso valor. A lo mejor podemos hacer una especie de concursito científico. Se puede hacer un concurso científico, claro. No un concurso del me da la gana porque yo creo, ¿no? Sino bajo patrones científicos, ¿no? A ver, vamos a ver.